Buenas, soy el alumno Jesús Filiberto Guerrero Rodelo de la Facultad Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y les vengo a exponer un problema extraído del libro de Fenómenos de Transporte, segunda edición por Robert P. El problema extraído es el 10b.12, el cual nos dice conducción de calor con conductividad térmica dependiente de la temperatura, haciendo referencia a la figura 10b.12. Entonces, las superficies curvas y las superficies externas del sólido en forma de envoltura semicilíndrica están aisladas. La superficie cuando θ es igual a 0 de área R2 menos R1 por L se mantiene a la temperatura T0. Y la superficie en θ igual a pi también de área R2 menos R1 por L se mantiene a la temperatura Tpi. La conductividad térmica del sólido varía linealmente con la temperatura desde K0 en θ igual a T0 y hasta Kpi en T igual a Tpi. El enunciado nos pide encontrar dos incisos. El primero que nos dice encontrar la distribución de temperatura en estado estacionario y encontrar el flujo total de calor a través de la superficie en θ igual a 0. Analizando el enunciado nos dice que sin importar que el área se mantiene constante, así que R2 menos R1 por L se mantiene constante en cualquiera de los puntos 2 evaluados cuando θ es igual a 0 y θ es igual a pi. Hay que tener eso en cuenta porque lo vamos a utilizar en cálculos futuros. Pero lo primero que vamos a hacer antes de resolver estos dos incisos va a ser encontrar la conductividad térmica cuando varía linealmente para nuestro sistema. ¿Por qué encontramos primero este término? Porque lo vamos a utilizar para poder resolver los otros dos incisos. Entonces, tenemos que la conductividad térmica cuando varía linealmente es igual a alfa por T más beta, donde alfa y beta son constantes empíricas. Alfa es la conductividad térmica a una temperatura de referencia y beta es la coeficiente de conductividad térmica que contempla la variación de la conductividad con respecto a la conductividad a la temperatura de referencia. Nuestra fuente es transmisión de calor Chapman, tercera edición. Pero esta es una expresión que se puede encontrar en distintos libros. Entonces tenemos nuestra expresión de conductividad térmica cuando varía linealmente y para poder adaptarla a nuestro problema, vamos a evaluarla en los dos puntos que nos menciona el problema. El primero, cuando T es igual a T0, K es igual a K0. Y cuando T es igual a Tpi, K es igual a K. Entonces, vamos a sustituir estos dos puntos en la expresión, obteniendo la primera ecuación al evaluarla en el primer punto. K0 es igual a alfa por T0 más beta. Y cuando evaluamos en el segundo punto, Kpi igual a alfa por Tpi más beta. Entonces, después de evaluar estos dos puntos, obtenemos dos ecuaciones que son nuestro sistema de ecuaciones simultáneas, que se puede resolver por distintos métodos, que pueden ser suma y resta, igualación y sustitución. Por mi comodidad, yo voy a escoger suma y resta, pero cualquiera de los otros dos métodos debe quedar el mismo resultado. Entonces, restamos la ecuación 1 más la ecuación 2 y obtenemos la siguiente. K0 menos Kpi es igual a la primera expresión alfa por T0 más beta menos la segunda expresión que es alfa menos Tpi más beta. Como pueden notar, podemos eliminar directamente el término de B y factorizar el factor de alfa, la constante alfa. Entonces, hacemos el álgebra correspondiente y obtenemos lo siguiente. Si pueden ver, podemos despejar alfa, la constante alfa. Entonces pasamos el T0 menos Tpi al otro lado dividiendo y obtenemos el valor de la constante alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir este alfa en cualquiera de la ecuación 1 o 2 para obtener el valor de la constante beta. Yo lo haré en la ecuación 1, donde K0 es igual al valor de alfa sustituido por T0 más beta. Aquí fácilmente se puede despejar la constante beta dándonos el valor de K0 menos el valor de alfa sustituido por T0. Ahora, después de encontrar el valor de estas dos constantes, alfa y beta, la vamos a sustituir en la ecuación original de conductividad térmica.
Entonces, como pueden ver en esta expresión, podemos factorizar el valor de alfa sustituido, obteniendo una expresión de conductividad térmica cuando varía linealmente para nuestro sistema. Pero ¿qué pasa? Yo voy a hacer cierto arreglo matemático que nos ayudará para futuras ecuaciones. Quiero cambiar este T0 menos Tpi, quiero que sea Tpi menos T0. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Multiplicando menos por menos 1, la parte de abajo. Pero también lo voy a multiplicar por menos 1 entre menos 1 para que los otros factores no les afecten, no cambie su orden. Porque menos 1 entre menos 1 es igual a 1. Entonces, multiplicamos este menos 1 por T0 menos Tpi, dándonos como resultado Tpi menos T0. Y el menos 1 de arriba lo multiplicamos por la parte de arriba, obteniendo esta nueva expresión. Si pueden ver, los otros términos de la expresión no cambiaron en nada. El único que cambió fue el de nuestro interés. Y así obtenemos la expresión de conductividad térmica cuando varía linealmente. Entonces, vamos a proceder a resolver el inciso A, que nos pide encontrar la distribución de temperatura en estado estacionario. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser un balance de energía referente a nuestro análisis de volumen de control. Tenemos que cuando estamos trabajando en estado estacionario, no hay ni generación ni consumo y la acumulación es igual a cero, quedándonos que solo es entradas menos salidas igual a cero. Entonces tenemos nuestra entrada de flujo de calor menos nuestra salida de flujo de calor. Entonces sustituimos en la ecuación de entrada menos salida igual a cero, obteniendo lo siguiente, pero este término no nos funciona, no nos sirve, así que lo vamos a cambiar y tenemos que el flujo de calor es igual al flujo de calor por unidad de área tangencial. Entonces, sustituimos este término en la expresión de arriba, obteniendo lo siguiente. Esta expresión la vamos a dividir entre delta teta. Y vamos a aplicarle el límite cuando delta teta tiende a cero, obteniendo la definición de la derivada. Pero ¿qué pasa? Como les dije al principio de la explicación, alfa no cambia sin importar cuánto varíe en la dirección angular. Entonces puede salir de la derivada. Y como es constante, entonces pasamos este alfa dividiendo al otro lado y se hace cero. Y obteniendo nuestra expresión para el flujo de calor. Pero ¿qué pasa? Esta forma no nos sirve. No podemos trabajar con ella. Entonces vamos a cambiar este flujo de calor por otro término, que va a ser nuestra ley de Fourier. Tenemos que, según la ley de Fourier, para cuando trabajamos de forma conductiva en coordenadas cilíndricas en sentido angular, tenemos que es igual a menos la conductividad térmica por 1 sobre R por la derivada parcial de T sobre la derivada parcial de teta. Esto lo podemos encontrar en el apéndice B del BIR. Como pueden ver, aquí está la expresión. Pero ¿qué pasa? Esta expresión está para cuando se evalúa en más de un sentido, por eso derivada parcial. Pero en nuestro problema solo estamos trabajando en sentido angular y no en ninguna otra dirección. Entonces tenemos que la derivada parcial se convierte en derivada total. Entonces sustituimos esta expresión en la ecuación que teníamos al principio, obteniendo esto. Pero ¿qué pasa? Podemos sustituir el término de conductividad térmica porque ya lo tenemos, ya lo calculamos al principio. Entonces lo sustituimos y podemos hacer ciertos, pues álgebra, nuestra álgebra podemos sacar este menos, con este menos lo podemos eliminar. Y este 1 sobre R es constante referente a la derivada parcial de teta. Lo sacamos. Y pasamos multiplicando por 0, reduciendo nuestra expresión aún más, obteniendo una ecuación de segundo orden. Para poder resolver esta ecuación de segundo orden, vamos a aplicar nuestras condiciones de fronteras, que son cuando teta es igual a 0, t es igual a t0. Y cuando teta es igual a pi, t es igual a tpi. Pero ¿qué pasa? Antes de esto vamos a aplicar una normalización de variables, que empezaremos aplicando un cambio de variable al valor a este término.
tenemos que nuestro nuevo término t raya es igual al t menos t0 entre t pi menos t0. Pero, ¿qué vamos a hacer? Este t nos sirve. ¿Por qué? Porque queremos conocer el valor de tt sobre d teta. Entonces, despejamos el t y obtenemos que es igual a t raya por t pi menos t0 más t0. Entonces, ahora le aplicamos la división. Entonces, la derivada de t raya sobre d teta es igual a la derivada de t0, es una constante, es igual a 0. Pero el t raya depende de t, así que no es constante, pero el t pi menos t0 sí lo es, entonces sale de la derivada. Entonces tenemos que nuestra derivada de t sobre d teta es igual a t pi menos t0 por la derivada de t raya sobre d teta. Entonces sustituimos en nuestra expresión y hacemos el cambio de variable y obteniendo esta nueva expresión que, si se pueden dar cuenta, el t pi y el t0 es constante referente a la derivada. Entonces lo podemos sacar de la expresión y pasar dividiendo al otro lado, simplificando más nuestra expresión. Pero antes de aplicar las condiciones de frontera, debemos que también aplicar la normalización en las condiciones de frontera. Así que cuando teta es igual a 0, t es igual a t0. Entonces, este t lo sustituimos en la expresión de t raya. Entonces, cuando t raya es igual a t0 menos t0, que esto es igual a 0, y 0 entre cualquier número es igual a 0. Entonces, dándonos como resultado nuestra nueva condición de frontera, que cuando teta es igual a 0, t raya es igual a 0. Entonces, esto lo aplicaremos también con la segunda condición de frontera. Cuando teta es igual a pi, t es igual a t pi, aplicamos y como pueden ver, la parte de arriba es igual a la parte de abajo, esto es igual a 1, obteniendo nuestra nueva condición de frontera cuando teta es igual a pi, t raya es igual a 1. Entonces, pues procedemos a resolver nuestra ecuación de segundo orden y para poder resolverla vamos a integrarla. Primero lo que vamos a hacer es pasar el d teta al otro lado integrando. Entonces, de nuestro lado izquierdo, la integral se asemeja a la integral de 1 por dx. Nuestro argumento de nuestra expresión es el x del dx. Entonces, la integral de 1 por dx es igual a x. Y la integral de 0 es igual a una constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Volvemos a pasar el diferencial de teta al otro lado y volvemos a integrar. Aplicamos pues las multiplicaciones correspondientes y obtenemos esta expresión donde el K0 es constante referente al diferencial de t raya y el K0 menos Kpi también es constante, sale de integral, al igual que la constante alfa. Entonces, integramos y obtenemos la siguiente expresión. Ahora, ya obteniendo esta expresión, empezaremos a aplicar nuestras condiciones de frontera. Aplicaremos nuestra nueva condición de frontera cuando teta es igual a 0, t raya es igual a 0. Entonces, sustituimos estos términos en la expresión. Y como pueden ver, casi todos los términos se están multiplicando por 0, dando como resultado pues 0. Entonces, tenemos que al final el valor de nuestra constante c es igual a 0. Entonces, este valor de c lo sustituimos en esta expresión y empezamos a aplicar la segunda condición de frontera, que nos dice que cuando teta es igual a pi, t raya es igual a 1. Entonces, sustituimos en la expresión. 1 al cuadrado pues es 1 y pues como pueden ver, nada va a cambiar porque está multiplicando por 1, solo que del lado derecho la constante alfa va a multiplicar por pi. Entonces, sustituimos, despejamos el alfa y tenemos que alfa es igual a K0 menos Kpi entre 2 multiplicado por 1 sobre pi. Entonces, ¿qué pasa? Podemos simplificar más este valor. Hacemos los arreglos algebraicos correspondientes y obtenemos que al final alfa es igual a K0 más Kpi entre 2pi. Entonces, ya obteniendo el valor de estas dos expresiones, lo sustituimos en la expresión original.
obteniendo lo siguiente. Pero ¿qué pasa? Se ve algo compleja de utilizar en futuros cálculos, así que la vamos a simplificar un poquito más. Entonces, para simplificarla, lo vamos a multiplicar por 2 para eliminar los 2 que están en la parte de abajo. Entonces, 2 sobre este 2 se elimina y el 2 de este lado se elimina. Entonces, quedándonos esta expresión. Y esta expresión es la que nos pidió encontrar el inciso A, que nos pide encontrar la distribución de temperatura en estado estacionario. Ok. Ahora procedemos a resolver el inciso B, que nos pide encontrar el flujo de calor cuando θ es igual a 0. Ok, entonces, antes de empezar a encontrar la ecuación de flujo de calor, vamos a derivar de nuevo nuestra expresión del inciso anterior que encontramos. Va a ser una derivada implícita. Entonces, empezamos a derivar y tenemos que todo esto en la derivada del lado derecho, la derivada pues es constante, sale de la expresión y tenemos que se aplican las derivadas correspondientes. Sabemos que la derivada, aplicamos la derivada alterna ya porque depende de θ y pues la derivada de θ pues es igual a 1 respecto a dθ es igual a 1. Entonces aplicamos, pero ¿qué vamos a hacer? Este dt raya no lo vamos a aplicar a la derivada. Lo que vamos a hacer, lo vamos a factorizar. Y todo este argumento que está aquí adentro, todo este corchete, que es lo que está adentro, lo vamos a pasar dividiendo al otro lado. Y así vamos a encontrar el valor del diferencial de t raya sobre el diferencial de θ, que vamos a utilizar en cálculos futuros. Entonces, procedemos a encontrar una ecuación de flujo calor total a través de la superficie cuando θ es igual a 0. Entonces, tenemos que el flujo de calor es igual al flujo de calor por diferencial de superficie. Pero como estamos trabajando en coordenadas angulares, vamos a cambiar su forma, obteniendo esta nueva expresión. Pero ¿qué pasa? No tenemos el diferencial de superficie, entonces nos pasamos al apéndice A8 del BIR y tenemos que para cuando estamos trabajando en coordenadas cilíndricas y trabajando en la coordenada angular, tenemos que el diferencial de superficie es igual a esto, a la ecuación A.8-4. Entonces tenemos que el diferencial de superficie en coordenada angular es igual a esto. Pero ¿qué pasa? No podemos utilizar esta forma de expresión. Vamos a utilizar una forma más simple. El diferencial de superficie cuando estamos trabajando en sentido angular es igual a dr sobre dz. Entonces tenemos que este flujo de calor ya lo obtuvimos en el inciso anterior en el A. Ya sabemos que según la ley de Fourier es igual a menos la conductividad térmica por 1 sobre R por la diferencial de T sobre el diferencial de θ. Entonces empezamos a sustituir y obtenemos esta nueva expresión. Y si pueden notar, tenemos el de T sobre dt, el diferencial de T sobre el diferencial de θ que obtuvimos en el inciso A. Pero ¿qué pasa? Antes de poder sustituir todos estos términos, debemos que poder decir, definir nuestros límites de integración para R y Z. Entonces, tenemos que nuestros límites para R va desde R1 a R y de R a R2. Y para Z va de 0 a Z y de Z a L. Entonces, aplicamos este límite en nuestras integrales obteniendo esta expresión. Ahora lo que procedemos a hacer va a ser sustituir los términos que ya conocemos. Ya tenemos el dt, que lo obtuvimos en el inciso A. Pero ¿qué pasa? Este dt sobre dθ tiene adentro de la expresión un diferencial de dt raya sobre dθ. Pero ¿qué pasa? Acabamos de obtener ese valor de ese término. Entonces, tenemos que para cuando el diferencial de θ sobre dθ, cuando evaluamos a 0,
tenemos este término. Entonces sustituimos esto en la ecuación anterior, pero antes de sustituirlo debemos que evaluarlo en las condiciones de frontera, porque estamos evaluando cuando θ es igual a 0. Entonces cuando θ es igual a 0, t raya es igual a 0. Entonces este t raya se hace 0 y por cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces este término se va a eliminar, quedándonos que la diferencia de t raya sobre d θ cuando es evaluado en θ igual a 0 es igual a k0 más kpi sobre d 2 por pi por k0. Entonces sustituimos esto en la ecuación de diferencial de t sobre diferencial de θ cuando es evaluado en θ igual a 0 y lo sustituimos. Pero antes de eso también debemos que evaluar nuestro término de conductividad, nuestra conductividad térmica cuando varían linealmente. Entonces lo vamos a evaluar cuando θ es igual a 0, pero pues tenemos que aplicar cierta condición de frontera porque estos términos no están implícitos en nuestra condición de frontera. Entonces, hacemos la sustitución y empezamos a evaluar. Tenemos que cuando θ es igual a 0, t raya es igual a 0. Entonces, hacemos el cambio, sustitución y pues cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0 y tenemos que al final nuestra conductividad térmica es igual a K0. Entonces, ya obteniendo todos los términos involucrados en la expresión, ahora sí sustituimos. Y como pueden ver, la mayoría de los términos es constante. El K0, el Tpi menos T0, el K0 más Kpi sobre 2 por pi por K0, son constantes referente a dr de z. Entonces, lo sacamos de la expresión y lo único que queda dentro es el 1 sobre r. Entonces, empezamos a resolver las integrales y tenemos que la integral de dr sobre r de R1 a R2 es igual a logarítmica de R2 sobre R1 y aplicamos la integral de Z, entonces obtenemos esta expresión al final. Y esta es nuestra expresión final que nos pide el inciso B, que nos pide encontrar el flujo total de calor a través de la superficie cuando θ es igual a 0. Y así resolvemos nuestro inciso B y resolvemos por completo nuestro problema. Y pues esto sería todo por parte de mí. Cualquier duda o comentario, les dejaré correo en la descripción dejaré mi correo en la descripción del video. Y pues espero que tengan un buen día y les sirva entender un poco más de esta gran materia. Adiós.